En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que su gracia infunda nuestros corazones, que podamos en este Viernes Santo reflexionar en la muerte, pero también en la resurrección de nuestro Señor. Esto lo pedimos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiéramos en esta mañana reflexionar y prepararnos para celebrar bien la Semana Santa, que es siempre muy importante. Y este año nosotros estamos en un año jubilar, porque el Papa Francisco ha llamado a un año jubilar, precisamente por ser 2025, es decir, un cuarto de siglo después de los 2000 años del nacimiento de Cristo. Y este año jubilar está bajo la inspiración o bajo el motivo fundamental de la esperanza. Por lo tanto, a mí me gustaría en esta mañana reflexionar con ustedes sobre la esperanza. La esperanza es una virtud y una actitud, diríamos, y un elemento teológico fundamental en nuestra vida, pero se reflexiona poco sobre la esperanza. Normalmente uno sabe que hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y nosotros sobre la fe hablamos mucho, sobre la caridad también, pero a veces sobre la esperanza hablamos mucho menos. Entonces yo quisiera que esa como disminución de un aspecto importante de nuestra vida no lo tengamos nosotros, sino que también podamos profundizar auténticamente en la esperanza. Porque la esperanza es mucho más que una simple virtud, aunque las virtudes no son algo simple, pero digamos es más allá que una simple actitud, diríamos, ética. La esperanza es realmente lo que debería mover nuestra vida. Nuestra vida debería ser una vida de esperanza. Podríamos decir, el cristianismo es esperanza, en el sentido más profundo de la palabra. Todo el cristianismo podríamos definirlo como esperanza, también como fe, también como amor, pero la esperanza es como que vincula la fe y el amor y es lo que motiva de fondo nuestra vida. Si no tuviéramos esperanza, no haríamos nada, porque no tendríamos motivo para movernos. Siempre que nos movemos es porque tenemos la esperanza de que algo puede ocurrir o va a venir, o esperamos, o tenemos, diríamos, el deseo de conseguir. Por lo tanto, va a ser muy bueno que nosotros reflexionemos sobre la esperanza hoy día. Vamos a comenzar con un texto del Evangelio de San Juan, que es en el capítulo 20, que es justamente una de las apariciones de Jesús, que es a María Magdalena. María Magdalena es una mujer muy importante en el Evangelio, muy importante porque es conocida que era muy cercana a Jesús, porque ella sentía que el perdón y la misericordia de Jesús había sido extraordinariamente importante para ella, que le cambió radicalmente la vida. Y entonces acompañó con mucha fidelidad a Jesús y precisamente por eso el Señor la premió y en el Evangelio es la primera a la que se le aparece Jesús aquí. Entonces en capítulo 20, versículo 11 ocurre lo siguiente. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a sus pies. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo me lo lleve». Jesús le dijo: «María».
ella se volvió y le dijo en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Le replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Bueno, este pasaje, que es muy importante, porque es la primera aparición de Jesús aquí en el Evangelio de San Juan, es la primera persona a la que Jesús se le aparece, y entonces María Magdalena se transformó en lo que después las letanías y la iglesia le llamó la apóstol de los apóstoles, porque ella fue la que le fue a avisar por primera vez a los apóstoles que había resucitado Jesús. Eso tiene un valor muy importante. Y les dice: he visto al Señor. Pero si miramos el texto desde el inicio, la primera cosa que llama la atención es que ella estaba afuera del sepulcro llorando. Y cuando lloraba, ahí se le aparecieron los ángeles para preguntarle qué es lo que ocurría con ella. El llanto, uno podría preguntarse qué significa ese llanto de María Magdalena. Uno podría decir la pena de la muerte, o la pena de que alguien se lo llevó, que ya no está su cuerpo. O más profundamente, uno podría pensar que es el llanto de la separación que ella sentía. Que ese es el punto más importante, ¿no? Es que Jesús le había cambiado la vida. Ella lo había acompañado en su misión, porque era una de las que acompañaban, habían los apóstoles y varias mujeres acompañaban a Jesús en el caminar de un pueblo a otro en la misión, y que lo había acompañado tan de cerca y que había estado en la crucifixión. Entonces, la separación, en el fondo, no es el llanto de la separación, sino que también, en lo contrario, es el anhelo de estar con Él. Entonces, lo que había aquí en María Magdalena es un anhelo de estar con Jesús siempre. Y entonces la separación le era dolorosísima, un anhelo de estar con Él. Y ahí entonces aparece Jesús. Y vio a Jesús, pero no lo reconoció. No lo reconoció a Jesús porque Jesús está resucitado. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué no lo reconoce? Porque está con un cuerpo glorioso. Entonces es distinto. No podemos saber exactamente cómo es un cuerpo glorioso porque ninguno de nosotros ha visto un cuerpo glorioso. Pero lo que podemos decir es que es el mismo cuerpo, el mismo Jesús, pero renovado totalmente. Ya no destruido en la crucifixión, sino que renovado. Entonces por eso que lo reconoce y no lo reconoce. Pero en el primer momento no lo reconoce. Se aparece Jesús, no lo reconoce, y fíjense que los padres de la iglesia siempre han notado un punto aquí, que Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce y le dice, pensando que era el jardinero: ¿dónde está? ¿Dónde pusiste el cuerpo? Y entonces cuando le dice eso, Jesús ahora la vuelve a hablar y le dice: María, le dice su nombre. Y allí la reconoce de inmediato. Entonces, aquí está como el núcleo, el primer núcleo de este texto. En el fondo, cuando Jesús le dice su nombre, ella lo reconoce. Cuando la trata en forma general mujer, no lo reconoce. Porque a Jesús se le reconoce en la relación personal. Jesús establece una relación con nosotros. No es un Dios así en general, o Jesús en general. Lo es también. Pero para nosotros no es Dios o Jesús. Para nosotros es mi Dios, es mi Señor. Ese mí es muy central en la vida espiritual y en la vida cristiana. Fíjense que San Francisco de Asís escribió muchas oraciones muy bonitas, pero cuando él rezaba a Dios en forma personal, rezaba con una frase muy cortita. Decía: mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Ahí está el acento en el mí. Es mi Dios.
¿dónde está mi Dios? Uno dice, ¿de dónde? ¿Por qué es mi Dios? ¿Es de todo? Sí, es de todo, pero también mío. San Juan de la Cruz decía, Dios me ha dado todo es mío. Decía, mío es la tierra, mío es el mar, mío son los árboles, mío es Jesús y mío es Dios también. En el fondo es mío. Y uno puede decir auténticamente, sí, efectivamente es mi Dios, es para mí. Si uno no logra percibir que Dios es para mí, no ha logrado la relación que Dios quiere con uno. Porque justamente Dios es el Dios para mí, para mi vida. No solo para mí, para todos. Pero para todos porque también es para mí. Entonces, aquí María, ahí entonces, inmediatamente le dice maestro. Y ahí Jesús la envía a predicar, a anunciarle a los apóstoles. Pero la evangelización, la misión de María nace de haberlo reconocido, resucitado, pero reconocido como su maestro, su Dios, que Dios establece una relación con ella. Entonces, de aquí, este texto inspira un segundo punto que es importante, y es que precisamente por eso la esperanza profunda, que vamos a ir describiéndola en esta mañana, nace del acto de fe nuestro en Jesús que aparece en nuestra vida. Y es un acto de fe personal, a un encuentro personal. El Papa Benedicto había dicho una frase que es muy bonita y que siempre uno tendría que retomarla. Él dice, el cristianismo, que es una frase que después pone en su encíclica, pero la había dicho en varias ocasiones. Él dice, el cristianismo no es en primer lugar una adhesión a algunas verdades, ni tampoco en primer lugar una ética, sino que el cristianismo es en primer lugar un encuentro personal con Dios. O sea, lo más importante en el cristianismo es el encuentro personal. Eso produce una ética, o sea, un modo de actuar, y el creer en unas enseñanzas que Él nos da. Pero lo primero y lo fundamental es el encuentro personal. Y eso es justamente lo que está aquí dicho en este texto. Recuerden ustedes, más adelante en San Juan, ya en el capítulo 21, otro pasaje semejante que tiene la misma característica, y que es que Jesús se encuentra con Pedro, o sea, más bien Pedro, Juan y los apóstoles están pescando, ven a Jesús y entonces cuando lo ven quedan sorprendidos y Juan le dice a Pedro, es Jesús, es el maestro. Y ahí Pedro va corriendo, se encuentra con Jesús y entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Y después una segunda vez, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Por tercera vez, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí, cuando ha establecido como renovar esta relación personal con Él, que había sido de alguna manera, podríamos decir, dañada de parte de Pedro, no de parte de Jesús, cuando lo negó, entonces Jesús le dice, entonces apacienta mis corderos, yo te guiaré y tú darás la vida por mí, en el fondo. Pero siempre se establece la relación personal. Entonces, la fe como acto es un creer, pero un creer no en algo, sino que es un creer que es establecer una relación personal y única con Jesús. Y en Jesús con el Padre. Por eso, todas las oraciones nuestras siempre son Padre nuestro o Señor, pero siempre es una relación personal. Ahora bien, ¿qué significa esa relación personal? Significa dos cosas, porque en el fondo significa los dos lados, ¿no? De parte mía, yo reconozco que alguien, una persona, sale a mi encuentro. Y sale a mi encuentro con amor. Entonces, ese es el primer aspecto, que la fe siempre es respuesta a algo previo. Porque siempre uno cree que la fe es como que yo hago algo y creo en Dios.
como que si el primer acto fuera el mío. Y en realidad no es así. El mío no es el primer acto. No es que yo crea como diciendo yo voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer algo bueno y creo. Claro, eso es verdad, pero eso es un acto segundo, porque antes de eso, antes de que yo haga ese acto de fe, para que sea un auténtico acto de fe, en realidad yo lo que he visto es que Dios, el Señor o mi Padre, ha salido a mi encuentro y me ha mostrado su amor. Y por eso yo lo acojo. Entonces, la fe, más que un acto positivo de yo creer, que también lo es, pero eso es como un momento segundo de algo anterior, que es que yo acojo un acto de amor hacia mi persona, que es distinto. Yo recibo y me doy cuenta de que alguien me mira y me ama y está conmigo y me está ofreciendo un camino, una forma, todo un proceso de vida. Entonces, la fe es un acto de reconocimiento de una cosa previa. No siempre esto se reflexiona lo suficientemente, pero en realidad en la teología y en el catecismo uno lo dice, porque siempre dice el don de la fe. Entonces uno a veces piensa que el don de la fe significa, en primer lugar, como que Dios me regaló la fe. Claro que me la regaló, por supuesto que es eso, pero no en el sentido de que me da una cosa, como que me mete algo al corazón y yo creo, sino que el don de la fe quiere decir que es Dios que se dio a mí y que yo lo reconocí y por eso hago un acto de fe. Pero siempre uno tiene que saber que primero ha sido el amor de Dios que apareció en mi vida y me reconoció. Entonces, por eso es que después uno se entrega a Él y entonces es capaz, y ahí empieza uno a caminar con una vida. La fe responde con toda la vida. Entonces, la fe es un acto existencial. Y la confianza en que ese Dios que me ama apareció en mi vida y yo le entrego mi vida y le digo, yo acojo ese amor y me voy a entregar a ese amor y lo respeto y me dejo conducir. Ese es el acto de fe, pero ese acto de fe está totalmente inundado por la esperanza, porque justamente ¿por qué yo acojo ese acto de amor? Porque percibo que eso va a durar, va a permanecer. Porque si fuera solo un instante, yo tengo un momento de gozo, pero sé que no perdurará. Entonces, el perdurar de ese acto de amor y el entonces perseverar en esta respuesta de fe, esa confianza en que va a permanecer ese amor es la esperanza y que tiene que marcar nuestra vida siempre. Y en la carta a los Hebreos lo dirá diciendo que es la confianza de que Dios cumplirá las promesas. Pero fíjense usted que cuando Dios cumplirá las promesas no quiere decir las promesas futuras, por supuesto también esas, pero es sobre todo que Dios cumplirá o mantendrá o perseverará en ese amor que yo acabo de percibir en mi vida. Y por lo tanto, el don de la fe es la confianza también en que Dios en su vida se va a mantener en ese amor que me ha dado. Y ese es el verdadero amor. El verdadero amor es que justamente confía, persevera y es algo permanente. Cuando es algo pasajero, uno dice, no es un verdadero amor porque no era pasajero solamente. Justamente, entonces lo que está unido, entonces ahí uno puede ver que está unido a la fe, la esperanza y el amor profundamente, porque yo percibo un amor que me sale al encuentro, como fue aquí Jesús con María Magdalena, y entonces cuando yo percibo ese amor, confío en que ese amor es duradero, la esperanza, y por lo tanto yo respondo con una fe, creo y me acojo a eso. ¿Ven ustedes cómo están totalmente unidas las tres cosas y no se pueden separar? Y entonces allí comienza, sabiendo que es así, comienza toda una vida en la cual nosotros caminamos con Jesús.
Y aquí entonces nos inspira un segundo texto que es muy también significativo, que es bien conocido, pero no siempre se reflexiona del todo, y que es en Lucas, capítulo 24, el texto que se ha conocido como los discípulos de Emaús, o los discípulos que iban camino a Emaús, o los discípulos encontrados en el camino. Entonces, esto queda en el capítulo 24, en el versículo 13 en adelante. Es un texto que en alguna ocasión hemos conversado, hemos meditado, pero aquí me quisiera detener todavía en un momento. Fíjense ustedes que dice así: en aquel mismo día, era el día de la resurrección, el domingo, estamos hablando del domingo de resurrección, en aquel mismo día iban 2 discípulos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, son un par de kilómetros, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en la gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues, se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Y levantándose de inmediato se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo que habían pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vean ustedes que este texto es bien largo, tiene muchas enseñanzas y muy importantes, porque primero, vean ustedes que este texto, si lo hemos escuchado bien, ahora lo podemos recordar, representa nuestra vida. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando uno lee el Evangelio, siempre el Evangelio narra cosas. ¿Se han fijado que va narrando cosas? Va siempre narrando historias, narra la historia de Jesús. San Juan se detiene mucho más en los largos discursos de Jesús para acentuarnos sus enseñanzas, pero los otros 3 evangelistas
más bien se dedican a narrar la historia. ¿Y saben ustedes por qué narra la historia? Narra la historia porque cuando uno escucha una narración, uno se identifica con los personajes, siempre. Entonces, aquí en los discípulos de Emaús uno tiene que identificarse. Por eso que lo hacen así, narrando la historia, para que uno se identifique. Esto es como las películas. ¿Se han fijado que cuando uno ve una película, siempre se identifica con un personaje? Y si se identifica más con uno, más le gusta la película. Si se identifica poco, es una mala película. Entonces, aquí también, si uno se identifica, entonces el Evangelio tiene mucho más fuerza. Aquí, propiamente, son los discípulos de Emaús, somos nosotros. De hecho, no dice ni siquiera mucho los nombres. San Juan hace lo mismo. Se ha fijado que en el Evangelio de San Juan, no me quiero poner erudito, pero si ustedes leen bien el Evangelio de San Juan, en ninguna parte dice que el evangelista se llama Juan. Eso es una tradición posterior. Le llama el discípulo amado. No dice Juan, dice el discípulo amado. ¿Por qué no le pone el nombre? Para que ese discípulo amado seamos cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que el texto de Juan dice, y el discípulo amado se reclinó en el pecho de Jesús, uno entienda, yo me recliné en el pecho de Jesús. Y Jesús le dijo el nombre del que lo iba a traicionar. Entonces siempre el discípulo amado dijo, es Jesús. Entonces yo reconocí, es Jesús. Siempre uno tiene que identificarse. Entonces San Juan fue mucho más, de otra manera también nos obliga a identificarnos con el discípulo, y acá en los otros la misma cosa, la narración para identificar. Entonces leamos, no lo leamos de nuevo, pero recordemos el pasaje de los discípulos de Emaús, reconociendo que nosotros somos esos discípulos, porque iban caminando y conversaban de lo que había pasado. La vida es un camino. Uno tiene que comprender que la vida de uno es un camino donde uno va reflexionando lo que le pasa a uno. Los antiguos decían, una vida sin reflexión es una vida no vivida. Lo comprenden, ¿no? Una vida sin reflexión es una vida no vivida. Yo tengo que reflexionar mi vida, yo tengo que pensar lo que me ocurre, yo tengo que pensar qué pasó, por qué ocurrió esto, cómo hacerlo mejor, por qué yo actué así. La reflexión es lo que le hace a uno una vida humana, una vida verdaderamente humana, pensada. Entonces, aquí los discípulos, el Señor los obliga a reflexionar su vida, pero con una diferencia. Les obliga a reflexionar su vida a la luz de la palabra de Dios. Entonces, aquí ocurre que cuando le van discutiendo, Él le pregunta ¿de qué discuten? Y uno le dice, mira, en realidad como es el único que no sabe de lo que está pasando. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Les empieza a explicar, partiendo por Moisés y pasando por todos los profetas. O sea, les hace reflexionar su vida, pero desde la palabra de Dios. Ese es el camino cristiano. Todo ser humano, y ustedes le pueden enseñar a todo el mundo, reflexiona tu vida. Piensa en tu vida. Date cuenta lo que ha pasado. Y cómo actúas, y por qué actúas, y cómo puedes actuar. Pero el cristiano dice eso mismo, pero a la luz de la palabra de Dios. Lee la palabra primero, esa palabra te ilumina. Por eso que uno viene, fíjense ustedes que en todas las celebraciones litúrgicas de la iglesia, en todas, sin excepción, hay lectura de la palabra de Dios al inicio. En particular en la misa, pero en todos los sacramentos. Y incluso hasta un sacramento más pequeñito y rápido como podría ser la confesión, que uno también podría tener una palabra inicial. Mira, a la luz de esta palabra, revisa tu vida. Es lo que uno hace antes. Después va a confesarse, pero en realidad uno siempre, a la luz de la palabra, revisa su vida. Entonces, la palabra de Dios es fundamental. Por eso que a nosotros aquí en nuestras comunidades nos gusta y siempre hacemos un esfuerzo para que la lectura sea una lectura bien proclamada, una lectura bien escuchada, una lectura bien calmada,
de modo que todo el mundo pueda escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque con esa palabra yo reflexiono mi vida, que es lo que hacen aquí los discípulos de Emaús. Entonces, ellos van discutiendo, ¿y cuál es la actitud? ¿Cuál es lo que les ocurre a ellos? Que fíjense ustedes que dicen, nosotros cuenta toda la historia y dice, nosotros esperábamos que iba a ser Él el que liberaría a Israel, pero ya han pasado todas estas cosas y llevamos 3 días, o sea, estaba sin esperanza, había perdido la esperanza. ¿Y cómo les recupera la esperanza Jesús? Con la palabra. Reflexiona tu vida. Lo que ha ocurrido, que es terrible, reflexiónalo con la palabra. Y ahí entonces les empieza a decir que esto tiene que ser así, y le dijo, son poco perspicaces, no era acaso necesario que eso ocurriera, y empezando por Moisés, les fue explicando lo que decían de él las Escrituras. Entonces, aquí la esperanza nace de la palabra, porque la desesperanza nació de los acontecimientos difíciles de la vida no reflexionados desde la palabra. Al no reflexionar desde la palabra, el acontecimiento se transformó en un acontecimiento desesperanzador. Y desde la palabra pasa a ser un acontecimiento esperanzador. Porque, nuevamente, un segundo punto dice, iban ellos, conversaban todo lo que había pasado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Y luego entonces, cuando está Jesús y hace la fracción del pan, dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ojos cerrados, incapacitados, y ojos abiertos para reconocerlo. Aquí está el segundo punto de la esperanza. Depende de los ojos. Claro, no de los ojos físicos, sino de que los ojos del corazón. Este es un tema que en la Iglesia Católica se ha reflexionado también muchas veces, que es como mirar. Fíjense que Juan, el discípulo amado, nosotros siempre le decimos Juan, pero diríamos el discípulo amado, o sea, nosotros, cuando las mujeres llegaron donde Pedro y el discípulo amado y le dicen, no está el Señor en el sepulcro, se lo han robado, Pedro y el discípulo amado salen corriendo, entran, llegan a la puerta, el discípulo amado llega primero, espera que llegue Pedro, entra Pedro, miró, no vio nada, salió, entró Juan, ¿y qué es lo que dice el texto? Miró y creyó. ¿Creyó en qué? En que había resucitado. Aunque no lo vio, porque vio el sepulcro vacío, pero tenía ojos para ver. Esa fórmula, creyó, vio y creyó, se repite en el Evangelio de Juan muchas veces. Es como para decirnos a nosotros, mira y cree, aunque no hayas visto. Pero en realidad viste porque miraste con fe. Esa es la fe, esa es la esperanza. Entonces, porque vio y creyó, quiere decir vio y esperó que lo que está viendo significa la resurrección, que ya la tendré que comprobar. En nuestra vida es así, siempre hay que mirar y creer, hay que creer en la fuerza de Dios y hay que creer en el poder de Dios. Entonces, aquí aparece nuevamente eso y estas dos cosas. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios que lo obliga a uno a creer y a confiar. Un tercer punto que aparece aquí mismo y que también es importante tener presente es que lo que les había pasado a los discípulos tenía motivos para tener desesperanza. Claro que sí, motivos humanos los había y de muchas maneras, porque en el fondo lo que había pasado con ellos es que lo que habían construido con 3 años siguiendo a Jesús, uno va construyendo en su vida, uno va construyendo cosas. ¿Se han fijado que uno construye? Y
entonces lo que les ocurre aquí es que lo que fueron construyendo, que era tremendamente profundo, de creer en Jesús, de seguirlo, de dejar sus lugares y acompañar a Jesús en su caminar, eso que habían ido construyendo, en un instante se destruye. En la vida hay muchas veces momentos en que lo que uno ha ido construyendo, bueno, o a veces no tanto, pero lo que ha ido construyendo se destruye o se cae. O la vida se le destruye, o los acontecimientos parecen destruir proyectos. Siempre en la vida hay momentos, como podríamos decir, de destrucción o de muerte. Y allí es donde nuevamente le pasa, ahí viene la desesperanza. Todo lo que hice no sirvió para nada. Todo el esfuerzo que puse no resultó. O esto que yo creía que era ya el camino, no fue. Entonces allí es donde nuevamente uno tiene que recurrir a la palabra que le da la esperanza. Es Jesús con los ojos de la fe, es lo que nos permite a nosotros creer en Dios. Y, digamos, sobreponernos a ese momento de destrucción, porque lo que está detrás es la fuerza de la resurrección, que es capaz de dar vida a un muerto. Fíjense ustedes que, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la fe en la resurrección, la gente cree que, es como para confirmar lo que estoy diciendo, ¿no? La gente piensa que uno cree en la resurrección, y uno sí lo piensa, o la iglesia creyó en la resurrección porque el alma era inmortal, que es como una cosa que se dice. Pero eso no es verdad, no viene de ahí. No fue por una razón filosófica o de pensamiento de que el alma del ser humano tendría que ser inmortal para pensar en la otra vida, sino que fue una razón mucho más profunda y más teológica y más bíblica, sino que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios empezó a pensar que si Dios había hecho una alianza con su pueblo, en el sentido de que sale al encuentro y le dice, yo hago una alianza de amor contigo, y después dice, como el esposo ama a su esposa, así Dios ama a su pueblo. Si Dios hace una alianza de amor con nosotros, que luego para nosotros en el bautismo o en el llamado, si Dios nos ama y Dios es todopoderoso, nada puede contra Dios. Y por lo tanto, ni la muerte ni el pecado son más fuertes que Dios. Por eso Dios nos perdona los pecados y nos resucita entre los muertos. Pero uno está confiando no en la inmortalidad del alma, sino que está porque el alma, al fin y al cabo, inmortal como sea, si es que la consideramos así, es humana, creada. Sino que uno confía en lo único que es completamente inmortal y completamente eterno y completamente intocable, el amor de Dios. Y eso se confirma en la resurrección de Cristo. Nada puede contra el amor de Dios. Y por eso el Hijo aparece resucitado y invitándonos a la resurrección. O sea, la confianza puesta, nuestra confianza está puesta en el amor de Dios, en el amor permanente de Dios, en el amor que como amor no tiene fin, sino no es amor. Uno siempre dice, se ha fijado que a veces estas historias que se cuentan, dice, bueno, si dijo que dejó de amarte, entonces quiere decir que nunca te amó. Eso es como frase así de ya, está bien. Pero en el fondo tienen razón, porque el verdadero y único amor es eterno, que es el de Dios. Pasa que nosotros somos frágiles y a veces podemos perder esa capacidad de amor, no porque el amor no haya sido verdadero, sino que por nuestra debilidad. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que el único amor verdadero es el amor de Dios, porque es permanente y vence incluso la muerte. Entonces, esto es que está detrás acá de esto. Y continúa todavía el texto con la última parte, que es donde lo reconoce y que para nosotros es importante, porque dice, ya cuando se iban acercando al lugar, ocurre que él iba a continuar caminando y le dice, no, quédate con nosotros.
quédate. Entonces se quedó con ellos y se sentó a la mesa. Pero al estar comiendo, recordando un poco la última cena, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Se repitió el gesto de la última cena, la Eucaristía. Por esto es una Eucaristía en el fondo. Y en ese instante se les abren los ojos y lo reconocen. Y se dan cuenta que ese es Jesús. Entonces, al reconocer a Jesús y lo reconocen como tal, se le abrieron los ojos y Jesús desaparece. Entonces uno dice, justo cuando lo reconocemos desaparece. Claro, justamente, porque ya no necesito verlo, porque ahora ya creo en que está vivo. Entonces, en el fondo es la fe que nos hace permanecer. La fe no necesita ver, porque ve lo invisible. Les parece contradictorio, pero ellos tenían los ojos cerrados y no veían, pero veían a Jesús. Cuando por fin se les abren los ojos, porque veían a Jesús pero no lo reconocían, cuando se les abren los ojos y lo reconocen, ya no lo ven. Porque en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que no necesitamos estos ojos, sino que necesitamos los ojos de la fe, que nos hacen reconocer a Jesús. Y ahí reconocen que Jesús los ha acompañado toda la vida, y que les ha hablado, y que está con ellos todo el tiempo. Y entonces, inmediatamente, ellos se dan cuenta que cuando conversaban con Jesús, les ardía el corazón. Pero en ese momento no se habían dado cuenta. Entonces, fíjense ustedes que cuando reconoce uno a Jesús y cree en Él, habiendo leído la palabra que lo iluminó, uno empieza a darse cuenta que Jesús estaba donde yo no lo había visto en ese momento. No es que ahora lo vea y ahora esté, sino que reconozco que estaba antes, aunque no lo había visto. Y aunque no sabía que estaba conmigo, pero estaba conmigo. Y entonces miro para atrás y me doy cuenta que realmente Dios había estado conmigo todo el tiempo, aunque yo no me di cuenta. Entonces, ¿eso por qué es importante hoy? No por recordar algo del pasado, sino que es importante porque de ahora en adelante, cuando me vuelvan a ocurrir cosas como destrucciones de la vida o situaciones que yo no comprenda, que van a seguir habiendo porque así es la vida humana, entonces yo ahora tenga fe en que aunque no lo veo, está conmigo. Porque aquí el punto no está en verlo o no verlo, está en confiar en que está conmigo. Y ahí lo veo. Lo veo porque confío. Y esa confianza es la esperanza. Es la confianza de que aunque no lo veo ni lo siento, sí está conmigo. Es una esperanza no futura, es una esperanza presente, es una esperanza de que está aquí conmigo aunque no lo veo. Yo puedo comprender perfectamente que son momentos muy difíciles de la vida, muy difíciles, pero por difíciles que sean, allí es donde se prueba nuestra esperanza. Y uno debe confiar en eso y de saber que está ahí conmigo y va a seguir estando conmigo siempre. Entonces, aquí el tema aquí es central y fundamental, porque eso ¿qué es lo que hizo? Que inmediatamente ellos se levantaron, volvieron a Jerusalén y le anunciaron a todos los discípulos que en realidad lo habían reconocido, estaba vivo. Y los demás le dicen, nosotros también lo vimos, y los otros también lo vieron, o sea, todos lo vimos. En el primer momento se desanimaban mutuamente y luego se animan mutuamente. Aquí el tema está en que uno vea y reconozca, aunque no vea ni tenga ojos, porque la fe es lo que nos hace reconocer. Esta es la esperanza y con eso voy a concluir esta primera meditación, esta es la esperanza que nos hace mirar el futuro. Porque fíjense ustedes que cuando uno mira el futuro tiene dos caras. Tiene el futuro de la vida acá, que es lo que acabo de decir, uno confía y aunque no lo vea y se prepara, en la vida espiritual la gente siempre, los padres espirituales siempre, o los maestros enseñan, dice, mire,
Como la vida tiene momentos altos y momentos bajos, momentos en que uno se siente feliz, lleno de fe y siente que Dios lo acompaña, y momentos bajos cuando uno siente que todo es pésimo y que le va mal en todo y que no le resulta nada y que Dios lo abandonó. Entonces dice, cuando uno está contento, acuérdese de que van a haber momentos malos. Y cuando está en momentos malos, acuérdese que hubo momentos buenos. Entonces, si ahora estoy en momentos malos, pero me acuerdo que hubo momentos buenos, puedo confiar en que van a haber otra vez momentos buenos. Y si estoy en un momento bueno, como me acuerdo que hubo momentos malos antes, puedo prever que van a haber otros momentos malos, pero en esos momentos malos ahora preveo, pero me voy a acordar de que Dios no me abandona. Entonces así uno se va preparando en la vida, porque la vida es así, va subiendo y bajando. Tanto es así que el mismo Jesús en un momento de su vida le rezó a Dios una oración que la rezó, que está en el Salmo 21, pero dice eso, y él la rezó porque lo sentía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es el sentimiento que ciertamente Jesús, cuando va avanzando en la vida y se le empieza el pueblo a ir en contra y finalmente lo crucifican y está a punto de morir, por cierto que Jesús ha sentido lo que significa para nosotros el que no le resulte en esta vida las cosas. La sensación de que no resultó que la gente creyera. Entonces lo único que le quedaba a Jesús era ofrecer su vida y su perdón. Y por eso dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso finalmente él asumió eso. Entonces la teología ha reflexionado de distintas maneras sobre este tema, que no es tan fácil, pero aquí lo que dice es que Jesús, cuando llega al momento de la muerte, él en el fondo, cuando un ser humano va a morir, y por eso es como el segundo aspecto de la esperanza, cuando el ser humano va a morir y se acerca a la muerte, aquí hay dos cosas importantes. La primera es que cuando uno va a morir o cuando muere, al momento de morir, ¿puede hacer algo? Nada. ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Puede pensar en algo un muerto? Nada. ¿Puede moverse? Nada. No puede hacer nada, porque está muerto. Un muerto no hace nada, no puede hacer nada. Y Jesús se acercaba a ese momento de la muerte donde no podría hacer nada. ¿Y cuál es lo único que puede hacer una persona que va a morir, o el que ha muerto, o el muerto? ¿Qué es lo único que puede hacer? Exclusivamente confiar en que lo van a resucitar. No hay otro. En la persona, Jesús, que está llegando a la muerte, en el fondo ahí tiene el momento de máxima esperanza, porque dice, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es el acto supremo de confianza que hacemos todos nosotros. Esa es la esperanza suprema. Pero es una esperanza que se prepara con la muerte. A la muerte se prepara en los momentos de destrucciones de la vida. Eso es más fácil. Si se me acaba un proyecto de esa muerte, yo puedo salir con otro proyecto. O si se me acaba una situación, de esta situación puedo salir con otra situación. Mucho más fuerte es cuando me llega la muerte, porque ahí ya no puedo salir con nada mío. Solamente puedo esperar que Dios me va a resucitar. Entonces, aquí en Jesús y en los discípulos, el tema está en que ellos llegan a un instante y Jesús llega al instante en que llega a la máxima esperanza de que Dios, y por eso, y de que Dios me va a resucitar y entonces en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es la importancia que tiene el Sábado Santo. El Sábado Santo se le ha reflexionado de muchas maneras, pero la importancia fundamental y primera es el sábado de la esperanza. Uno dice, por supuesto, la esperanza de la Virgen que esperaba que su hijo resucitaría. Ciertamente. Los discípulos tenían bien poca esperanza, como se puede ver aquí. Pero en realidad también y en primer lugar, la esperanza primera era la de Jesús mismo, de que su Padre lo resucitaría, porque estaba hecho hombre y como hombre
solamente lo puede resucitar Dios. Aunque es un misterio porque es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios, como Hijo, no, por supuesto que no muere. Pero en cuanto hombre muerto, solamente el Padre lo puede resucitar. Y entonces Jesús, hecho hombre, confía y deja totalmente su vida en manos del Padre. Que ese es un momento extremo y por lo tanto todos nosotros también tenemos que tener la misma esperanza en la muerte, que es una esperanza fundada en la resurrección de Cristo. Pero fíjense que está fundada en la resurrección de Cristo, sí, pero no es solo la resurrección de Cristo, sino que, de acuerdo a lo que ya hemos conversado, está fundada en el amor de Dios expresado en la resurrección de Cristo. Porque el amor de Dios es lo eterno que hace que el Hijo de su amor, que es el Hijo, resucite y por lo tanto todos nosotros en el Hijo también resucitamos. Por eso tenemos una esperanza que no defrauda porque hemos visto el amor de Dios y el amor de Dios no puede defraudarnos. Entonces yo les voy a invitar ahora a que tengamos un momento de reflexión, de silencio y de pedirle al Señor que acreciente en nosotros la esperanza y que nosotros reflexionemos también en lo que significa una esperanza así, una esperanza que es confianza, pero que es confianza porque ha mirado la vida nuestra donde Dios ha estado y confianza que nace de la palabra de Dios. En ese sentido, nosotros necesitamos volvernos hacia Dios porque toda nuestra esperanza está puesta en el amor de Dios y no en nuestra fuerza ni en las posibilidades de nuestra vida, sino que exclusivamente en que hay un amor que nada puede contra él porque es un amor permanente, el único amor que no se termina nunca porque es eterno, que es el amor de Dios. Vamos a pedirle entonces al Señor su luz y su fuerza para que nosotros podamos ponderar en el corazón y acrecentar en nuestra vida este camino de esperanza. Y vamos entonces a tener un momento de silencio y de reflexión antes de continuar con la segunda parte de esta reflexión. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestro trabajo, bendigas nuestra reflexión y nos ayudes a crecer en la esperanza que no defrauda, confiando en tu amor infinito. Por Cristo nuestro Señor.